Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Good morning, IC Madrid. Buenos días, IC Madrid. I'm so excited to be sharing with you guys this morning. Estoy muy emocionada de compartir con vosotros esta mañana. Thank you, Pastor Ariel, for the opportunity to preach this morning. Gracias, Pastor Ariel, por la oportunidad de poder predicar hoy. My name is Ashley Thompson. I'm the director of The River, the young adults here at IC Madrid. Su nombre es Ashley Thompson, es la directora del Ministerio de los Jóvenes Adultos, The River, aquí en IC Madrid. And Valencia translating for me today. Y yo soy Valencia. We are currently in a series on spiritual disciplines. Estamos ahora en una serie de disciplinas espirituales. And we're studying them through the Old Testament book of Nehemiah. Y lo estamos estudiando a través del libro en el Antiguo Testamento llamado Nehemías. So last week, Pastor Ariel introduced the book of Nehemiah to us. La semana anterior, la pastora Ariel hizo una pequeña introducción acerca del libro. And she gave us some of the background and the history of the book of Nehemiah and what was happening at that time. Y nos dio el contexto y la historia del libro de Nehemías y lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Nehemiah served the king at that time. Nehemías estaba sirviendo al rey en ese tiempo. He was the cupbearer. He brought the king's cup to him. Él era un copero, él llevaba la copa del rey a él. But he was also an exiled Jew that was living in captivity. Pero también estaba exiliado y era un judío que estaba viviendo en cautiverio. And a group had gone back to Jerusalem to begin repairing the city. Y un grupo había vuelto a Jerusalén para empezar a renovar o remodelar la ciudad. And Nehemiah receives the news that although the city is being rebuilt, Y Nehemías recibe una noticia que aunque la ciudad está siendo reconstruida, that the walls that go around the city to protect the city que las murallas que están alrededor de la ciudad para protegerla are still in ruins. todavía siguen en ruinas. And that leaves the city vulnerable, Y eso pues hace que la ciudad sea vulnerable, but it also leaves the temple of God vulnerable. pero también hace que el templo de Dios sea vulnerable. And so Nehemiah seeks permission from the king to go back to Jerusalem and help to rebuild those walls. Así que Nehemías pide permiso del rey para volver a Jerusalén y ayudar a reconstruir esas murallas. And so Pastor Ariel preached to us last week that we are the temple of the Holy Spirit. Entonces la pastora Ariel la semana pasada predicó que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Do we have strong spiritual walls through spiritual disciplines to protect us? ¿Tenemos nosotros muros o murallas fuertes a través de disciplinas espirituales fuertes que nos protegen? Are they in good condition? ¿Están en buenas condiciones Or are they in neglect? o están siendo dejados de lado? Have we allowed distractions and preoccupations to affect the condition of our spiritual walls? Hemos dejado que la preocupación o las distracciones afecten a la condición en nuestras murallas. And Pastor Ariel also preached about repairing and reconstructing our spiritual walls. También la pastora predicó acerca del reparar y reconstruir nuestras murallas espirituales Through prayer and fasting. a través de la oración y el ayuno. Do we go straight to prayer when something is happening in our lives? ¿Vamos directamente a la oración cuando algo suceda en nuestras vidas? Are we intentionally setting aside a time to fast and to pray? ¿Estamos tomando tiempo intencional para ayunar y orar? And we talked about resolution. Y hablamos acerca de la resolución. Are we committed to doing the work that it takes in order to have strong spiritual walls? ¿Estamos comprometidos para hacer el trabajo que requiere para tener murallas espirituales Are we fuertes? committed to doing the work that it takes to maintain strong spiritual walls? ¿Estamos comprometidos a hacer el trabajo que se requiere para mantener esas murallas espirituales fuertes? Do we have a mind to do the work that it takes? ¿Tenemos una mente para hacer el trabajo que requiere? And so this week we're continuing to examine the walls of our spiritual lives. Así que esta semana vamos a seguir examinando esas murallas y muros en nuestras vidas espirituales To ensure that they're in good condition. para asegurarnos de que están en buenas condiciones, To recognize if there are any cracks that are starting to form. para reconocer si hay algunas grietas que se están formando, to see if there's any disrepair, any neglect in our spiritual disciplines. o si hay descuidado o si hay algún problema en nuestra condición espiritual.
and asking God to help us through spiritual disciplines repair and strengthen our spiritual walls. Y pidiéndole a Dios que nos ayude a fortalecer estas murallas espirituales a través de las disciplinas espirituales. So this morning we are focusing on the spiritual disciplines of confessing sin and scripture. Entonces esta mañana nos vamos a enfocar en la disciplina espiritual de la confesión del pecado y de la escritura. And inside of scripture, we're looking at claiming God's word over our lives. Y dentro de la parte de la escritura vamos a ver el apropiarse la palabra de Dios sobre nuestras vidas And committing to God's word in our spiritual y lives. estar comprometidos con la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. So the first thing we're going to talk about this morning Así que lo primero que vamos a hablar esta mañana is confession. es la confesión Confession of sin. la confesión de pecado. So when Nehemiah hears that things in Jerusalem are not going well, Entonces cuando Nehemías se entera de que las cosas en Jerusalén no estaban yendo bien, that the walls have been torn down and the gates have been destroyed by fire, que las murallas han sido derrumbadas y que las puertas, la puerta a la ciudad había sido destruida por fuego, the first thing that he begins to do is pray. lo primero que él empieza a hacer es orar. Within his prayer, Dentro de su oración we also see confession. también vemos la confesión. And it says in Nehemiah chapter 1, verses 6 and 7, Nehemiah prays, "Listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned. We have sinned terribly by not obeying the commandments, decrees, and regulations that you gave us through your servant Moses." En Nehemías 1:6-7, Nehemías ora: escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. So confession is acknowledging and admitting that there is sin in our lives. Entonces la confesión es el reconocer y el admitir que hay pecado en nuestras vidas. And we see in the verses that we just read, Nehemiah says 3 times the word sin or sinned. Y vemos en el versículo que acabamos de leer que Nehemías dice 3 veces la palabra pecado o pecados. And when we see a verse repeated in a couple of sentences, that catches our attention. Y cuando vemos una palabra repetida en varias frases, eso pues llama nuestra atención. It is calling us to pay attention to that. Nos llama a prestar atención a eso. And we see that Nehemiah confesses the sin of his people, Y vemos que Nehemías confiesa el pecado de su pueblo, the sin of his family, el pecado de su familia and his own personal y sin. su propio pecado. And not only does he confess that there is sin, Y no solo confiesa que hay pecado, he specifically acknowledges how they have sinned. sino de forma específica él reconoce el cómo habían pecado. By not obeying the commandments and decrees and regulations that God gave the people of Israel. Por no haber obedecido los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que Dios dio al pueblo de Israel. We see Nehemiah modeling confession in this first chapter, which is his own personal journal. Vemos a Nehemías hacer un modelo de la confesión en su propia agenda, su propio He cuaderno. takes responsibility for his sin. Y él toma responsabilidad por su pecado. He allows God to work in him and change his life. Permite que Dios trabaje en él y cambie su vida. And he allows that to happen before he leads others in confessing their sin. Y permite que eso suceda en él antes que él lidere a otros a confesar también sus pecados. So we see in chapter 9 of Nehemiah Así que vemos en el capítulo 9 de Nehemías that he leads the people in public confession. que él lidera al pueblo en confesión pública. And it says in verses 1 through 3, on October 31st, the people assembled again. And this time they had fasted and dressed in burlap and sprinkled dust on their heads. Those of Israelite descent separated themselves from all foreigners as they confessed their own sins and the sins of their ancestors. They remained standing in place for 3 hours while the book of the law of the Lord their God was read aloud to them. Then for 3 more hours they confessed their sin and worshiped the Lord their God.
En Nehemías 9 del 1 a 3 dice, el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas, mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios, durante 3 horas más. The people assembled together. El pueblo se reunió. They fasted and they dressed in burlap with dust sprinkled on their heads. Ayunaron y se vistieron de tela áspera con polvo sobre su cabeza. They were showing the repentance of their sin through their actions. Estaban mostrando el arrepentimiento de su pecado a través de sus acciones. And that was deep and it was continuing. Y que ese arrepentimiento era profundo y iba a ser continuo. Those of Israelite descent confessed their own sin and the sin of their ancestors. Los de ascendencia israelita confesaron sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. And they remained standing in place for 3 hours Y se quedaron allí de pie durante 3 horas. while the book of the law was read aloud to them. Mientras el libro de la ley fue leído en voz alta a ellos. And the people began to truly understand and change their ways while the book of the law was read to them. Y el pueblo empezó a entender y cambiar sus maneras mientras el libro de la ley fue leído a ellos. They were opening their hearts to a deeper, more profound relationship with God. Estaban abriendo sus corazones a una relación más profunda con el Señor. And then several verses later, we see that the leaders of the Israelites also begin to pray and confess. Y en versículos más tarde vemos que también los líderes de los israelitas también empezaron a confesar y a orar. It says in chapter 9, verse 33, Dice en capítulo 9, versículo 33. every time you punished us, you were being just. We have sinned greatly, and you gave us only what we deserved. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. They recognized that the punishment that the Israelites had received Ellos reconocieron que el castigo que los israelitas habían recibido was because of their sin, era por su pecado. the consequences of their sin. Era la consecuencia de su pecado. And so they're confessing their sin and recognizing the consequence of it. Entonces están confesando su pecado y reconociendo las consecuencias de sus acciones. We also see another example of this in the Bible, También vemos otro ejemplo de esto en la Biblia. of confessing sin and recognizing the consequence that it has in our De lives. confesar el pecado y reconocer la consecuencia que tiene en nuestras vidas. King David learned the value of confessing his sin. El rey David aprendió el valor de confesar su pecado. After he slept with Bathsheba, tried to cover up the resulting pregnancy, Después de acostarse con Betsabé y covering up, intentar cubrirlo, the pregnancy, he sent for her husband. He had her husband killed. después de acostarse con ella y enterarse de que ella estaba embarazada, intentó cubrir la situación enviando que vuelva el marido de la mujer. We see in Psalm chapter 32, Vemos en el Salmo 32, King David writes, "When I refused to confess my sin, my body wasted away, and I groaned all day long. Day and night, your hand of discipline was heavy on me. My strength evaporated like water in the summer heat. Finally, I confessed all my sins to you and stopped trying to hide my guilt. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord, and you forgave me. All my guilt is gone." mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. When I was a kid growing up, Cuando era una niña y estaba creciendo, I learned very quickly aprendí de forma rápida that if I confessed my wrongdoings, my misbehavior to my parents, que si confesaba mis errores o las cosas que hacía mal a mis padres,
instead of trying to hide it or cover it up or lie about it, en vez de intentar esconderlo o mentir sobre ello, it was usually better for me. solía ser mejor decisión para mí. Although I still suffered the consequences of my actions, Aunque sufrí las consecuencias de mis acciones, by confessing to my parents, pero el hecho de confesar a mis padres I usually didn't have more punishment added to it no tenía más castigo añadido a ello, because I was being honest. porque estaba siendo honesta. So there was one day I was about 12 years old, Así que un día tenía cerca de 12 años and I came home from school that day, y volví de la clase ese día and I had a ton of homework. y tenía un montón de deberes. So many books that I had to bring home Tanto tenía que volver a casa con muchos libros that I couldn't fit them all in my backpack. que no cabían en mi mochila. I had to carry one in my hand. Tenía que llevar uno en mi mano. And I arrived home. Llegué a casa, I was upset or frustrated about something. estaba enfadada o frustrada acerca de algo And I decided I'm going to go to my room. y decidí voy a ir a mi habitación I'm going to toss this book on the bed. y voy a tirar este libro en la cama And then I'm going to go do whatever it is I have to do. y luego voy a hacer lo que tenga que hacer. So I came to the doorway of my room. Así que llegué a la puerta de mi habitación, I tossed the book. tiré el libro sobre la cama, It hit the bed el libro cayó sobre la cama and fell on the floor. y se rebotó y cayó al suelo. Well, that just made me more Y frustrated. eso me hizo más frustrada. So I went and picked the book up again. Así que cogí el libro I tossed it again. y lo tiré otra vez And this time it hit the window y esta vez le dio a la ventana and it broke the glass. y rompió el vidrio. And I knew as soon as the book hit the glass, Y a medida que el libro chocó contra el vidrio, I was going to be in trouble. sabía que estaba en problemas. But I had learned Pero había aprendido that if I told on myself, que si confieso, that I confessed to my parents, I did this thing and it was wrong and I'm sorry, si confieso a mis padres y les digo yo hice esto y estaba mal y lo siento, it was usually better for me. era a menudo, digamos, mejor para mí. So as soon as my parents arrived that day, Entonces, en cuanto mis padres volvieron a casa ese día, I went to them fui a ellos and I said, I threw a book, it hit the window, it broke, I'm sorry. y dije, tiré un libro, se dio contra la ventana, se rompió la ventana, lo siento. They weren't happy with me. No estaban contentos conmigo. I had to pay for glass to replace the window, Tuve que pagar para el vidrio para poder arreglar la ventana, but I didn't have the guilt that I would have had if I had tried to hide it. pero no tenía la culpa que hubiera sentido si hubiera intentado esconderlo. I didn't have additional punishment added if I had tried to lie about No it. tenía castigo adicional si hubiera intentado mentir acerca de ello. I told on myself. I confessed what I did. Confesé lo que había hecho. Paid for the new glass, Pagué para el nuevo vidrio. and now it's one of my parents' favorite stories to tell on me. Ahora es una de las historias más favoritas de mis padres contar a la gente. But confession, we see, begins with ourselves. Pero vemos que la confesión empieza con nosotros. And then we help and lead others in confession in their Y lives. luego ayudamos a liderar a otros en confesión en sus vidas. Nehemiah, we see, he first confessed his own sin. Vemos que Nehemías primeramente confiesa su propio pecado. And as readers of the Old Testament today, Y como lectores del Antiguo Testamento hoy, we sometimes look at this model of confession, a veces vemos este modelo de la confesión this example of Nehemiah, o este ejemplo de Nehemías and we wonder, why is he confessing the sins of his ancestors of Israel? y nos preguntamos, ¿por qué confiesa el pecado de sus antepasados en Israel? Why is he confessing for sins that he didn't commit? ¿Por qué está confesando por pecado que él no cometió? Why is he confessing the sin of his family? ¿Por qué está confesando el pecado de su familia? Did he commit those sins? ¿Él cometió esos pecados? Is he responsible for somebody else's sin? ¿Acaso él es responsable para el pecado de otras personas? And it's easy for us today, Y es muy fácil para nosotros hoy, especially for those of us that come from very independent, individualistic cultures, especialmente para nosotros que venimos de culturas de culturas independientes o individualistas, to say, that's not my problem. de decir, eso no es mi problema. The sin of my ancestors isn't for me to El fix. pecado de mis antepasados no es para mí, no tengo que arreglar eso. I didn't commit that Yo no sin. cometí ese pecado. What does that have to do with me? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?
But our Christian faith and our Christian walk was never meant to be individualistic. Pero nuestro caminar cristiano y nuestra fe nunca se intentó, se creó con la intención de que fuera individualista. It was never meant to be just about me. Nunca se trató solo de mí. And we look at the Old Testament and we realize that the culture of that time was a community culture. Cuando miramos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que la cultura de aquel tiempo era una cultura de comunidad. Everyone was together. Todos estaban juntos. Everything was together. Todo estaba junto. So they realized that sin wasn't just individual. Entonces se dieron cuenta de que el pecado no era algo individual. It didn't affect just that one person. No afectaba solo a una o esa persona que la That cometió, sin is corporate. sino que es algo cooperativa, It affects the entire community. sino que afecta a toda la comunidad. Our sin and our consequences can affect the entire church community. Nuestro pecado y las consecuencias pueden afectar a toda la comunidad de la iglesia. And so that's why we see Nehemiah and the Israelites confessing the sin of their ancestors. Y por eso vemos a Nehemías y los otros israelitas confesar el pecado de otros antepasados. But in the midst of talking about sin and its consequences, Pero en el medio de hablar acerca del pecado y su consecuencia, I also just want to remind us this morning solo quiero recordaros esta mañana that there is hope in our sin. que hay esperanza en nuestro pecado. Not in our sin, but there is hope for forgiveness of our sin. No en el pecado, pero hay esperanza por perdón cuando cometemos pecado. That when we confess our sin to Jesus, Que cuando confesamos nuestro pecado a Jesús, when we say, I have sinned by lying, cuando decimos yo he pecado porque mentí, please forgive me. por favor perdóname. The Bible tells us in 1 John, La Biblia nos dice en 1 de and Juan, we don't have a slide for it this morning, but you can look it up in your Bible. lo pueden mirar en sus Biblias, no está en la pantalla. It says, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And this is the power of confession, Y ese es el poder de la confesión. that we confess what we did was wrong. Que nosotros confesamos que lo que hicimos estaba mal, We ask God for His forgiveness, pedimos a Dios por su perdón and He is faithful to give us that forgiveness. y Él es fiel para darnos ese perdón. When we confess, we bring our sins into the light. Cuando confesamos, traemos a nuestro pecado a la luz. They no longer have a hold on us as they did in the darkness. Ya no tienen ese poder sobre nosotros como lo tenían en la oscuridad. So when we confess them, we're reconstructing and we're repairing cracks that sin causes in our spiritual walls. Entonces cuando los confesamos, estamos reconstruyendo esas grietas que el pecado causa en nuestras murallas espirituales. When we confess our sin to God, it allows Him to repair the cracks that have begun in our spiritual walls. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor, le estamos permitiendo que Él pueda reparar y arreglar esas grietas que están en nuestras murallas espirituales. And then when we confess our sin to trustworthy people in our lives, Y cuando confesamos nuestros pecados a personas de confianza en nuestras vidas, that also brings sin into the light. también trae el pecado a la luz. And it allows God to work through those people Y permite que Dios pueda obrar a través de esas personas to help us overcome sin in our lives para ayudarnos a vencer ese pecado en nuestras vidas. and help keep those cracks from forming in our spiritual walls, Y ayudar a mantener que esas grietas no se formen en nuestras murallas espirituales. so that our walls are strong, Para que nuestras murallas sean fuertes, that sin isn't disrepairing them, causing disrepair. que el pecado no está haciendo que esas grietas se formen. But by confessing them, we've taken back that power of sin. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, quitamos ese poder al pecado, We've brought it into the light. porque lo traemos a la luz We've allowed God to forgive us. y hemos permitido que Dios nos perdone. And we're strengthening those spiritual walls that protect us. Y estamos fortaleciendo esas murallas y muros espirituales que nos protegen. So our second point this morning Así que el segundo punto esta mañana is claiming God's word. es apropiarse de la palabra de Dios. In addition to confession,
En adición a la confesión, we also see that Nehemiah claims God's word. vemos que Nehemías se apropia de la palabra de Dios. In his prayers, En su oración, we see Nehemiah say in chapter 1, verses 8, "Please remember what you told your servant Moses. If you are unfaithful to me, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commandments and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored." te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentran desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. When you read these verses in your Bible, Cuando lees estos versículos en tu Biblia, there's usually a little star or some type of note usualmente hay como un asterisco o algún tipo de nota, because Nehemiah is praying God's word. porque Nehemías está orando las mismas palabras de Dios. We see in verse 8 that he's referring to Leviticus chapter 26, verse 33. Vemos en el versículo 8 que él está haciendo referencia a Levítico 26:33. In Leviticus 26:33, God tells the Israelites that if they don't obey his commandments, that I will scatter you among the nations and bring out my sword against you. Your land will become desolate and your cities will lie in ruins. En Levítico dice, Dios está diciendo, los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. This is what God already told the Israelites. Esto era lo que Dios ya le había dicho a los israelitas. If you don't obey my commandments, Si no obedecen mis mandamientos, if you sin, si pecan, this is the consequence. esta es la consecuencia. We also see in verse 9, También vemos en el versículo 9, as Nehemiah is praying, mientras él está orando, he is praying from Deuteronomy chapter 30. él está orando de Deuteronomio 30, del 2 a 4. And it says in those verses, Moses tells the Israelites, if at that time you and your children return to the Lord your God, and if you obey with all your heart and all your soul all the commandments that I have given you today, then the Lord your God will restore your fortunes. He will have mercy on you and gather you back from all the nations where he has scattered you. Even though you are banished to the ends of the earth, the Lord your God will gather you from there and bring you back again. Vemos que él dice, si en aquel tiempo tú y tus hijos regresen al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandamientos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. Moses had told the Israelites what would happen if they didn't obey the commandments of the Lord their God. Moisés ya les había dicho a los israelitas lo que iba a suceder si ellos no obedecieran los mandamientos de Dios. He told them what the consequences would be. Les dijo cuál iba a ser las consecuencias. That God would scatter them he told them also what the result would be if they came back to God. Pero también les dijo cuál iba a ser el resultado si ellos volvieran a Dios. That if they confessed their sin, then God would bring them back from the nations where he had scattered them. Que si ellos confesaron sus pecados, Dios los iba a traer de vuelta de las naciones donde él les había dispersado. Now, as Nehemiah is praying the word of God, Ahora, mientras Nehemías está orando esta palabra de Dios, he's not reminding God what God said as if God needs a reminder. no está recordándole a Dios lo que Dios dijo como si Dios necesitara un recordatorio. God's memory is way longer than ours. La memoria de Dios es muchísimo más largo y muchísimo mejor que el It's way nuestro. better than Es ours. muchísimo mejor que el nuestro. God remembers what he said. Dios recuerda lo que él dijo. Nehemiah is not reminding God, oh wait, remember you said this. Nehemías no le está recordando a Dios, espera, tú dijiste esto.
Nehemiah is praying and he's claiming these promises Sin- from God. Sino él está orando y se está apropiándose de estas promesas de Dios. But in order for Nehemiah to pray and claim these promises from the Word of God, Pero para que Nehemías pudiera orar y apropiarse de estas promesas, la palabra de Dios, he had to know them first. él tenía que conocerlas en primer lugar. He had to recognize that there are promises from God in His Word. Tenía que reconocer de que había promesas de Dios en su palabra. He had to know what they are Tenía que saber cuáles eran so that he could pray them. para que las pudiera orar. There are over 7,000 promises in the Word of God. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. And we know this because some good soul went through and counted them for us. Y lo sabemos porque un buen alma fue a contarlos. But most of us haven't claimed a single one of these promises over our lives this week. Pero la mayoría de nosotros no nos hemos apropiado ni una de estas promesas sobre nuestras vidas esta semana. In order to claim the promises of God over your life, you must first know them. Para poder apropiarte de las promesas de Dios sobre tu vida, en primer lugar tienes que conocerlas. You have to know that there are promises from God in His Word. Tienes que saber que hay promesas de Dios en su palabra. But God's not just going to give you all of that in your head immediately. Él no te va a dar todas esas promesas en tu mente de forma inmediata. The only way to know the promises of God La única forma de conocer estas promesas de Dios and what they are y lo que son is to read the Word of God, es leer la palabra de Dios. is to memorize the promises of God that we find in His Word. Es memorizar esas palabras de esas promesas de Dios que encontramos en su palabra. And then pray them and claim them over our lives. Y orarlas y apropiarlas sobre nuestras vidas. We need to study God's Word so that we know what those promises are Tenemos que estudiar la palabra de Dios para que podamos saber cuáles son esas promesas. and that we know what they are in context. Y que también sepamos lo que son en su contexto. So a few examples of God's promises that we find in Scripture. Un ejemplo de la promesa de Dios que encontramos en la Escritura. One is from James chapter 1 verse 5. Uno está en Santiago 1:5. Eso está mal escrito. It says, "If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking." Si necesitan sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. I can't tell you how many times I've prayed that over my own life. No te puedo contar el número de veces que he orado eso sobre mi vida. God, I need your wisdom. Señor, necesito tu sabiduría. And I know that your word says, if I need wisdom, I can ask you for it. Y sé que tu palabra dice que si necesito sabiduría, te puedo pedir por ello. So I'm asking for your wisdom. Will you please help me in this situation? Así que estoy pidiendo por tu sabiduría. ¿Me puedes ayudar, por favor, en esta situación? I'm not reminding God what He said. No le estoy recordando a Dios lo que Él dijo, I'm reminding myself what God has said. sino me estoy recordando a mí misma lo que Dios ya ha dicho. And I'm praying that over myself Y lo estoy orando sobre mí. and asking God for His help. Y pidiéndole a Dios por su ayuda. God promises that if we need wisdom, to ask Him. Dios promete que si nosotros necesitamos sabiduría, que le pidamos. He'll give it to us. He won't rebuke us for asking. Que Él nos lo dará y no nos reprenderá por pedir. But it does say in the following verse Pero también dice en el siguiente versículo that when we do ask, que cuando pedimos, to be sure that our faith is in God alone. que cuando pidamos que estemos seguros de que nuestra fe está solamente en Dios. Because we can't claim the word and the promises of God over our lives if we have one foot in His word and one foot in the world. Porque no nos podemos apropiarnos de la palabra de Dios y sus promesas si tenemos un pie en la palabra de Dios y otro pie en el mundo. We have to make sure that our faith is in God alone when we pray His promises over our lives. Tenemos que asegurarnos de que nuestra fe está solamente en Dios cuando nos apropiamos de estas promesas para nuestras vidas. Another promise that we see Otra promesa que vemos comes from Isaiah chapter 41. viene de Isaías capítulo 41. Verse 10 tells us, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." El versículo 10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
We pray these promises of God. We claim them over our lives. Oramos estas promesas de Dios y las apropiamos para nuestras vidas. As we are aligning ourselves to the Word of God. A medida que nosotros nos alineemos con la palabra de Dios. We can't live with one foot in His Word and one foot in the world No podemos vivir con un pie en su palabra y otro pie en el mundo and ask Him to fulfill His promises in our y lives. pedirle que Él cumpla sus promesas en nuestras vidas. Both feet in His Word. Tiene que estar los dos pies en la palabra de Dios. Knowing His Word. Conociendo su palabra. Knowing the promises in His Word. Conociendo las promesas que hay en su palabra. Praying them over ourselves. Y orándolas sobre nosotros mismos. Praying them over our family. Orándolas sobre nuestra Praying familia. them over our classmates. Y sobre nuestros compañeros de clase. We're not reminding God what He said. No estamos recordándole a Dios lo que Él dijo. Because praise Jesus, He remembers. Porque gloria a Dios que Él se acuerda. But we're claiming those promises over our lives. Sino las estamos apropiando sobre nuestras vidas. Sometimes we're reminding ourselves. Y a veces nos recordamos a nosotros mismos. God said He will be with me. Dios dijo que Él iba a estar conmigo. And I believe that. Y yo creo eso. God said that healing is available for me, and I believe that. Dios dijo que la sanidad está disponible para mí y yo And I creo pray eso. that over my life, and I claim that right Y now. oro eso sobre mi vida y lo apropio para mi vida. When we know and we claim the promises of God over our lives, Cuando sabemos, nos apropiamos de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, fear and anxiety no longer have a hold. el miedo y la ansiedad ya no tienen atadura sobre nosotros. When we pray the promises of God over our lives, Cuando oramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas, we repair the damages in our spiritual walls. estamos arreglando los daños en nuestras murallas espirituales. We strengthen our spiritual walls Fortalecemos nuestras murallas espirituales. so that when the fears and when the anxieties come, Para que cuando vengan los miedos y la ansiedad, they hit up against that wall. se topan contra esa pared. They can't get through No pueden pasar because that wall is strong, porque esa pared es fuerte. because we are claiming God's word over Porque our nos lives. apropiamos de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Anxiety and fears and lies of the enemy cannot do anything because we have those strong walls. La ansiedad y el miedo y las mentiras del enemigo no pueden hacernos nada porque tenemos esas murallas fuertes. They encounter strong spiritual walls that we are building as we claim the word of God over our lives. Esas mentiras y ansiedad se chocan contra esas paredes fuertes espirituales que estamos construyendo mientras nos apropiamos de las promesas de Dios para nuestras vidas. In order to claim the word of God over our lives, Para poder apropiarnos de la palabra de Dios sobre nuestra vida, we have to commit ourselves to God's word. tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. And so that's our third point this morning. Ese es el tercer punto esta mañana. Committing to God's word. El comprometerse con la palabra de Dios. We also see Nehemiah committing to God's word as we read this book. Vemos que Nehemías también se compromete con la palabra de Dios a medida que leemos este libro. It says in Nehemiah chapter 8, verses 1 through 3, all the people assembled with a unified purpose at the square just inside the water gate. They asked Ezra the scribe to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had given Israel to obey. So on October 8th, Ezra the priest brought the book of the law before the assembly, which included the men and women and all children old enough to understand. He faced the square just inside the water gate from early morning until noon and read aloud to everyone who could understand. All the people listened closely to the book of the law. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley.
So after the Israelites had returned and they had settled in their towns, Así que después de que regresaron los israelitas y ya estaban asentados en sus diferentes ciudades, they came back and met together with a unified purpose se reunieron con un propósito unificado, to hear the word of God. que era para escuchar la palabra de Dios. So Ezra, who was the priest at the time, Así que Esdras, que era el sacerdote en ese tiempo, brought the book of the law, trajo el libro de la ley, which was God's word, que era la palabra de Dios, and he read it aloud y lo leyó en voz alta to the group of men and women and children who were old enough to a la understand. asamblea de hombres y mujeres y niños que estaban lo suficientemente mayor para entender la historia. And there was a renewed focus among the Israelites on God's word. Y había un enfoque renovado entre los israelitas acerca de la palabra de Dios. And the scripture tells us that they listened closely. Y la escritura nos dice que ellos escucharon atentamente. It was active listening, not just passive listening in the background. Era escuchar activo y no pasivo simplemente en el fondo. They not only wanted to hear the word of God, they wanted to understand it. No solo querían escuchar la palabra de Dios, sino que también querían entenderla. And they wanted to learn how to apply it to their Y lives. querían aprender cómo aplicarlas a sus vidas. And it says a couple of verses later in the same chapter Dicen en algunos versículos más tarde en el mismo capítulo that the Levites then instructed the people in the law while everyone remained in their places. They read from the book of the law of God and clearly explained the meaning of what was being read, helping the people understand each passage. Entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. History is important to understand some of the context of this. La historia es importante para poder entender algunos de los contextos en este versículo. Because for several generations, the Israelites had lived in exile outside of their communities. Porque durante muchas generaciones los israelitas habían vivido afuera en exilio de su comunidad. And they no longer spoke or understood Hebrew, Y ya no hablaban ni entendían el hebreo, which is the language that the law was written in. que era el idioma y el lenguaje en el que estaba escrito la ley. So when it was read aloud, Entonces cuando se leía en voz alta, it was translated by a group of dedicated men estaba siendo traducido por un grupo de hombres dedicados that translated it into Aramaic, which the exiles spoke, que lo que hicieron fue traducirlo de hebreo a arameo, que era el idioma que hablaban los israelitas en ese tiempo, and helped explain it clearly for them. y ayudaron a explicarlo de forma clara para el pueblo. I imagine it to be a little bit like us on Sunday mornings, Imagino que es algo similar a nosotros aquí los domingos. where someone speaks and we have translation so that everyone can understand. Cuando alguien habla y tenemos traducción para que todos puedan entender. And in this way, the Israelites could not only understand what the word of God said, Y en esta forma los israelitas no solo entendieron lo que la palabra de Dios estaba diciendo, but they were being taught how to apply it to their own personal sino lives. también estaban siendo enseñados cómo aplicarlo a su propia vida. Because it's not enough even for us today to just read the word of God. Porque no es suficiente incluso para nosotros hoy en día solo leer la palabra de Dios. We have to allow the word of God to change us Tenemos que permitir y dejar que la palabra de Dios nos cambie and apply what it says to our lives. y aplicar lo que dice en nuestras vidas. And we see that this commitment to God's word brought about the confession of sin from the Israelites that we read about earlier. Y vemos que este compromiso con la palabra de Dios fue lo que trajo la confesión de pecado que leímos anteriormente. They allowed the word of God to truly change their hearts and their lives and their actions. Permitieron que la palabra de Dios de verdad cambie sus corazones y sus acciones. They were repenting of sin and recommitting to what God had called them to do. Se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a comprometerse con lo que Dios les había dicho que hicieran. When we commit to God's word, Cuando nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios, reading it and understanding and applying it to our lives, leerla y entenderla y aplicarla a nuestras vidas, we see the areas in our lives where we fall short. vemos las áreas en nuestras vidas donde no damos con el dado. We see the areas in our lives where we may still have sin.
Vemos las áreas en nuestras vidas donde todavía tenemos pecado, where we still need to confess and ask for forgiveness. donde nos queda confesar y pedir perdón. And we see in Nehemiah's example Y vemos en el ejemplo de Nehemías that his commitment to God's word wasn't abstract or hypothetical, que su compromiso con la palabra de Dios no era algo abstracto o hipotético, but it was concrete and it was visible. sino que era algo concreto y visible. In his prayers, which were rooted in Scripture, En sus oraciones que estaban arraigados en la Escritura, in his leadership, which centered on teaching Scripture, también lo vemos en su liderazgo que estaba centrado en enseñar la Escritura. and his reforms and changes that he brought about that were guided by Scripture. Y las reformas y los cambios que él trajo que también fueron guiadas por la Escritura. So, what does commitment to God's word look like for us today? Entonces, ¿cómo se ve el compromiso con la palabra de Dios para nosotros hoy en día? Reading his word daily Leer su palabra diariamente and truly reading what it says. y leer de verdad lo que dice. Taking time to think about it and meditate on it. Tomar el tiempo de leerlo y meditar. Asking the Holy Spirit to show us new things in his word. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre cosas nuevas en su palabra. Not reading our daily scripture so quickly so that we can check it off our list and move on to something else. No simplemente leer el versículo que nos toca para ese día para que podamos ir a otra cosa, But truly focusing in on what does the word of God say. sino enfocarnos verdaderamente en lo que dice la palabra de Dios. It looks like applying what the word of God says. Se ve como aplicar qué es lo que dice la palabra de Dios, Allowing God's word to change and transform us. permitiendo que la palabra de Dios nos cambie y nos transforme, To change our actions, our thoughts, our para words. que cambie nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras To help make us more like Jesus. y ayudarnos a ser más como Jesús. Even when, and especially when, it's uncomfortable and painful. Incluso cuando, y especialmente cuando es incómodo o doloroso. And asking the Holy Spirit to help us apply what we read. Pidiéndole al Espíritu Santo para que nos ayude a entender, a aplicar lo que hemos leído. And help us live out our commitment to God's word. Y ayudarnos a vivir nuestro compromiso con la palabra de Dios. It also looks like memorizing scripture. También se ve como memorizar la Escritura. Psalm 119 tells us to hide the word of God in our hearts that we might not sin against him. El Salmo 119 nos dice que escondemos la palabra del Señor en nuestro corazón para que no pequemos en contra de Él. Commitment to God's word isn't just reading it, but memorizing it. El compromiso con la palabra de Dios no se trata solo de leerlo, sino también de memorizarla. Hiding it in our hearts Esconderla en nuestro corazón so that when temptations or attacks of the enemy para que cuando vengan las tentaciones o los ataques del enemigo, come against us, cuando vengan en contra nuestro, we have the promises of God memorized and ready to pray against those things. tenemos esas promesas de Dios memorizadas y listos para orar en contra de esos ataques. Memorizing it to pray over ourselves and over the lives of those around us. Memorizarlas para poder orarlas sobre nosotros y sobre las vidas que tenemos alrededor. Because when we're committed to God's word, our spiritual walls become even stronger. Porque cuando estamos comprometidos con la palabra de Dios, nuestras murallas espirituales se hacen más fuertes. We're not reading his word every day to just be a good Christian, No estamos leyendo su palabra todos los días simplemente para ser un buen cristiano to be a good person, o para ser una buena persona, but we're reading his word to hear from him, sino lo estamos leyendo para escuchar de Él, to know him, para conocerle, to allow his word to change us and make us more like him, para permitir que su palabra nos cambie y nos haga más como Él, to grow in our faith, para crecer en nuestra fe, to know for ourselves what the Bible says, para conocer para nosotros mismos qué es lo que dice la Biblia. not learning it from a reel or a TikTok or a video, No es aprendiéndolo de un reel o de un video en TikTok. and having discernment, Y teniendo ese discernimiento. because we know the word of God, Porque sabemos la palabra de Dios. that when we hear the word of God, we have discernment to know, is that correct? Que cuando las escuchamos afuera tenemos el discernimiento para saber si eso es correcto. The more we commit to the word of God, Cuanto más nos comprometamos con la palabra de Dios, the less it feels like a chore to read it. se siente menos como un deber o como una tarea el leerla, It feels more like a delight. sino se siente más como un deleite.
There will still be days where, let me make sure I read my Bible today. Sí, habrá días donde pensarás, bueno, voy a asegurarme de que lea mi Biblia hoy. But the more we commit to God's word in our lives, Pero cuanto más nos comprometamos con la palabra de Dios en nuestras vidas, the more it becomes something that we look forward to. se hace algo a la que siempre estamos queriendo leer. The more we enjoy it. Más lo disfrutamos. Because we know that God is going to speak to us. Porque sabemos que Dios nos va a hablar. And we know that even in the hard moments, He's growing us and refining us. Y sabemos que incluso en los momentos difíciles estamos creciendo y estamos siendo podados. And when we're committed to His word, the passages we don't understand, it pushes us to read more and to research more. Y cuando estamos comprometidos a su palabra, a los pasajes que no entendemos, ese compromiso nos empuja a hacer un poquito más de investigación y a estudiarlo un poquito más. The passages maybe we don't like or they feel uncomfortable, it pushes us to pray, Holy Spirit, show me why I don't like this. O incluso los pasajes que no nos gustan o que nos hacen sentirnos incómodos, nos empuja a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver por qué no nos gustan estos pasajes. Show me if there's something in me that needs to be confessed or that needs to be pulled out that makes this passage bother me. Muéstrame si hay algo en mí que tiene que ser confesado o que tiene que ser sacado o algo que hace que este versículo no me guste. Muéstramelo. Our worship team will start coming forward. Nehemiah chapter 8 begins to describe one of the greatest revivals in the Old Testament. ¿Puede pasar el equipo de alabanza? Nehemías capítulo 8 describe uno de los avivamientos más grandes en el Antiguo Testamento. It shows us some of the basic elements of spiritual revival. Nos muestra los elementos básicos del avivamiento espiritual, The confession of sin, que es la confesión de pecado, the claiming of God's word, el apropiarnos de la palabra de Dios committing to God's word. y comprometernos con la palabra de Dios. We say that we want to be spiritually renewed. Decimos que queremos ser renovados espiritualmente And we say that we want to be strong in our faith. y decimos que queremos ser fuertes en nuestra fe. We say that we want to have strong spiritual walls. Decimos que queremos tener murallas o muros fuertes y espirituales. But are we doing the work that's required for renewal and for strong spiritual walls? Pero estamos haciendo el trabajo que se requiere para ser renovados y para tener esas murallas fuertes. Are you committing to the spiritual disciplines in your personal lives? ¿Estás comprometido a esas disciplinas espirituales en tu vida personal? Is there anything in your life that you need to confess to God ¿Hay algo en tu vida en la que tienes que confesar al Señor instead of trying to hide it in the darkness? en vez de intentar esconderlo en la oscuridad? Instead of blaming everyone else? O en vez de culpar a todos los demás. Ask the Holy Spirit to show you. Pregúntale al Espíritu Santo, pídele que te lo muestre Take responsibility. y toma responsabilidad. Confess it to the Lord Confiesa tu pecado al Señor and allow Him to forgive you y permite que Él te pueda perdonar and change you. y también que te pueda cambiar. Are you claiming God's word daily over your life? ¿Estás apropiándote la palabra de Dios diariamente sobre tu vida? Or is it in a moment where you don't feel well or something happened and you're, oh yeah, I need to claim this verse over my life? ¿O simplemente ocurre cuando no te sientes bien o algo sucede y de repente recuerdas, vale, tengo que apropiarme de la palabra de Dios? Are you memorizing the promises of God that are in Scripture? ¿Estás memorizando la palabra de Dios o las promesas de Dios que hay en la Escritura? And are you claiming them over your life, the life of your family, the lives of people around you? ¿Y las estás apropiando sobre tu vida y la vida de tu familia y las personas que tienes alrededor tuyo? Are you committed to God's word to know the promises that are inside of it? ¿Estás comprometido a la palabra de Dios para conocer y saber esas promesas que hay dentro de ella? Are you personally reading and studying the word of God? ¿Estás leyendo de forma personal la palabra de Dios y la estás estudiando? Or are you waiting for someone else on Instagram or TikTok to tell you what it says? ¿O estás esperando que alguien en Instagram o TikTok te diga lo que dice la palabra de Dios? Are you studying it and committed to God's word yourself? ¿Estás estudiando y estás comprometido a la palabra de Dios por ti mismo? Because we say that we want spiritual renewal. Porque decimos que queremos renovación espiritual, But that only comes from God. pero eso solo viene de Dios. It's a result of renewed emphasis, Eso es un resultado de un enfoque renovado, of confession of our sin, de confesión en nuestro pecado of His word y de su palabra and prayer.
y la oración. Are you building spiritual walls that are able to withstand attacks of the enemy? ¿Estás construyendo murallas espirituales que son capaces de estar firmes ante los ataques del enemigo? Are you taking care of these walls? ¿Estás cuidando de estas murallas? Or are you allowing sin to creep in and create cracks? ¿O simplemente estás permitiendo que el pecado entre y que crea grietas en Are tus you doing the murallas? work to repair the cracks that are there? ¿Estás haciendo el trabajo para reparar esas grietas que ya están allí? Our worship team is here. Our prayer team is going to be on either side this morning. Está el equipo de alabanza y el equipo de oración va a estar en ambos lados de la sala. And we're going to open up this front area as our altar. Y vamos a abrir esta parte delante como nuestro altar. And I want to encourage you this morning, if the Holy Spirit is speaking to you, Y quiero animarte esta mañana, si el Espíritu Santo te está hablando, respond to what He is saying. responde a lo que Él está diciendo. If you would like to pray with someone, our prayer team would love to pray with you. Si quieres orar con alguien, el equipo de oración le gustaría orar contigo. If there is sin in your life that needs to be brought and confessed before God, I encourage you to do that this morning. Si hay pecado en tu vida que tiene que ser confesado ante el Señor, te animo a que lo hagas esta mañana. And not in a general way, God, I confess my sin, Y no de una forma general, diciendo, Señor, confieso mis pecados, but specify it. sino de forma específica. God, I confess my sin of lying. Señor, confieso mi pecado de mentir. Please forgive me. Por favor, perdóname. God, I confess my sin of anger. Please forgive me. Confieso mi pecado del enojo. Por favor, perdóname. Allow the Holy Spirit to help you confess your sin specifically before God. Permite que el Espíritu Santo te ayude a confesar tu pecado específicamente ante Dios. And receive His forgiveness Y this morning. recibe su perdón esta mañana. If you want to commit yourself to claiming God's word over your life and to knowing His word, Si quieres comprometerte con apropiarte la palabra de Dios sobre tu vida y conocer su palabra, I want to encourage you to come down this morning as a sign of your commitment. te animo a que bajes aquí esta mañana como una señal de tu compromiso. I'm committing myself to God's promises in my life and His word in my life. Que dices, me estoy comprometiendo a las promesas de Dios y a sus promesas sobre mi vida. And as a sign of that, I'm going to leave my seat and come to the altar and commit myself. Y como una señal salgo de mi asiento y vengo aquí a comprometerme con I invite you ella. to come forward this Te morning. animo a que vengas delante esta If mañana. everyone will stand with us, Si nos podemos poner de pie todos. our worship team is going to lead us in a song, El equipo de alabanza nos va a liderar en una canción. and that is your sign to respond. Y esa es tu señal para responder. Come and pray with our prayer team. Ven y ora con nuestro equipo de oración. Come and pray and commit yourself at the altar to God's word in your life. Ven a orar y a comprometerte con la palabra de Dios aquí en el altar. To committing to knowing the promises in His word to claim over your El life. comprometerte a conocer sus promesas y apropiarlas sobre tu vida. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.